Hola, mi nombre es Ana Ortega y en la Semana de los Derechos Humanos y Violencia les hablaré sobre el derecho a la educación y la violencia escolar. Bueno, para comenzar, comenzaremos definiendo qué son los derechos. Y los derechos son un conjunto de libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad y se definen como intrínsecos a toda persona por el mero hecho de pertenecer al género humano. Pero, ¿quién los establece? Bueno, en México existe la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que como ya conocemos, fue promulgada el 5 de febrero de 1917 por Venustiano Carranza en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro y entró en vigor en mayo de ese mismo año. Contiene 136 artículos y 19 transitorios, distribuidos en 9 títulos que abarcan los principios y objetivos de la nación, estableciendo la existencia de órganos de autoridad, sus facultades y limitaciones, así como los derechos de los individuos y las vías para hacerlos efectivos. La importancia de dicha constitución reside en la responsabilidad inaludible del Estado mexicano con el desarrollo integral de los ciudadanos. Sabiendo esto, podemos entrar al artículo que nos interesa. Artículo tercero constitucional nos dice que toda persona tiene derecho a la educación. El Estado impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar y primaria, secundaria, media superior y superior. ¿Y por qué es importante conocer este artículo? Porque de él se expende la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de la Educación y también se emana el Sistema Educativo Nacional. Este artículo abarca un amplio conjunto de derechos y principios relacionados con el acceso, la calidad y la equidad de la educación. Algunos de los aspectos que abarca el derecho a la educación son los siguientes. Derecho a la educación, acceso a la educación, perdón. Quiere decir que todas las personas tienen derecho a acceder a la educación sin discriminación de ningún tipo, incluyendo la discriminación por motivos de género, raza, étnico, religión, discapacidad u otra condición. Calidad de la educación. El derecho a la educación también incluye el derecho a recibir una educación de calidad que permita a las personas desarrollarse plenamente, adquirir sus habilidades necesarias para participar activamente en la sociedad. Otro aspecto es la libertad de enseñanza. Es que las personas tienen derecho a recibir una educación que respete su libertad de pensamiento, conciencia y religión. Igualdad de oportunidades es que todas las personas tienen igualdad de oportunidad de acceder a la educación y progresar en ella, independientemente de su origen socioeconómico, género, raza u otra condición. Otro aspecto es la participación en la educación, y es que las personas tienen derecho a participar activamente en la educación y a ser escuchadas en los procesos de toma de decisiones relacionados con la educación. Educación para todos. El derecho a la educación implica la obligación del Estado de garantizar que las personas, incluyendo a las personas con discapacidad, las personas de zonas rurales y remotas, y las personas con situaciones de conflicto o crisis tengan acceso a la educación. Otro aspecto mm, es la educación continua. Que es el derecho a la educación también incluye el derecho a la educación continua a lo largo de la vida, lo que implica que las personas tienen derecho a seguir aprendiendo y adquiriendo nuevas habilidades y conocimientos a lo largo de su vida. Y este derecho es fundamental para el desarrollo integral de las personas y de las sociedades en general, ya que proporcionan las herramientas necesarias para que las personas puedan ejercer plenamente sus derechos y participar activamente en la vida social, política y económica. Esto quiere decir que mejora la calidad de vida. La educación puede proporcionar que las personas con habilidades y conocimientos necesarios puedan mejorar su calidad de vida, incluyendo su salud, sus oportunidades de empleo, sus ingresos y su bienestar en general. Otra sería fomentar el desarrollo personal. La educación también puede ayudar a las personas al desarrollo
de su potencial y alcanzar sus metas y objetivos de vida, lo que puede tener un impacto positivo en el autoestima y bienestar emocional. Otros sería contribuyendo al desarrollo social. La educación la educación es esencial para el desarrollo social, ya que puede ayudar a que a que las personas puedan entender y participar en la vida política, cultural y económica de las comunidades y del país. En general, también pueden fomentar los valores sociales como la tolerancia, la igualdad y el respeto a a los derechos humanos. Promueve la innovación y el crecimiento económico. La educación es un motor clave de crecimiento económico y la innovación, ya que proporcionan a las personas las habilidades y conocimientos necesarios para crear y utilizar nuevas tecnologías, desarrollar nuevas ideas y emprendimientos y mejorar la productividad y compatibilidad. Bueno, los que tienen que garantizar este derecho es el Estado, que son pues federaciones y estados, la Ciudad de México y municipios, son los que impartirán y garantizarán la educación. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes y jóvenes en el acceso a la educación, pertenencia y participación en los servicios educativos. Además, fomentará las instituciones políticas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales en términos que disponga la ley. La educación en México no, la educación en México no es todavía un derecho en práctica exigible por por los ciudadanos, pese a las múltiples violaciones que sufren. Se viola cuando se pierden clases por paros magisteriales, al cobrar en escuelas públicas cuotas voluntarias, cuando no se ofrece la educación de calidad por parte del Estado o cuando en muchas comunidades indígenas los maestros ignoran la lengua y cultura de las comunidades, así como las deficiencias en el diseño y del, ejecución de las políticas públicas en materia de la educación, que no atienden las condiciones estructurales del sistema, pero también se viola dentro de las mismas escuelas o instituciones, y eso nos da la violencia escolar. Bueno, la violencia escolar, también conocida como acoso escolar o bullying, se refiere a la violencia, se refiere a una forma de agresión repetida y sistemática que ocurre en un ambiente entre estudiantes. Este tipo de violencia puede manifestarse de varias maneras, como el acoso verbal o sexual, la exclusión social, el ciberacoso, la difamación, el chantaje, entre otras. Desgraciadamente, esta violencia Em, esta violencia puede tener efectos graves en el bienestar emocional, físico y académico de las víctimas, así como en la salud mental de los agresores. Además, puede afectar negativamente el ambiente escolar y el aprendizaje de los estudiantes. Es importante que se tomen medidas para prevenir y abordar la violencia escolar, incluyendo programas educativos, apoyo a víctimas, intervenciones disciplinarias y la promoción de un ambiente seguro y respetuoso. Pero las prevenciones vienen de primera instancia desde casa, pero también la escuela tiene un poder muy fuerte sobre las infancias. Si tú o alguien se encuentran sufriendo algún tipo de violencia, lo que idealmente se tiene que hacer es que debes de tener en cuenta que no es tu culpa. Háblalo con tu mamá, con tu papá o con tu familia o con familiares o con una persona adulta de tu confianza. Ellas o ellos te ayudarán a enfrentar el problema. Cuéntales si has visto a alguno de tus compañeros si sufren de violencia o si tú mismo eres el que está sufriendo violencia por algún otro estudiante. Denuncia. Utiliza el botón escolar para avisar a los maestros si tú o algún amigo se sienten agredidos por uno de sus compañeros. Ellos se asegurarán de que nadie sepa que tú les avisaste que es bullying. Di no. Con esto nos referimos que digas no a cualquier violencia.
no te quedes presente ni apoyes a tus compañeros cuando agredan a otros, ni lo hagas tú mismo, porque porque lo que pidan, aunque sean mejores amigos, no lo tienes que hacer. Piensa lo que sentirías tú si tú fueras el que fuera a recibir la violencia o el que la esté viviendo. No permitas que tus compañeros te hagan sentir miedo o enojo. Trata de contestar a sus agresiones pidiéndoles que no lo hagan o que te traten bien o ignóralos. También puedes ir de inmediato con tu profesor para que te apoye. No respondas con golpes. Piensa que la violencia no es una forma correcta de resolver problemas. Es importante promover el diálogo. Recuerda que tú no tienes la culpa de lo que está pasando, que no hay mal en ti. Por eso, no debes de sentir vergüenza ni temor por contárselo a tu papá, a tu mamá, maestro o alguna persona adulta de tu confianza. Platica también con tus amigos para evitar que no lastime ni se burlen, los cuales, para que los cuales te hagan sentir en confianza y que te hagan saber que tienes su apoyo. Y por parte de los padres, madres, tutores, personal docente, autoridades y comunidad escolar deben escuchar a sus hijas, hijos, alumnos o alumnas. Esto ayudará a crear un ambiente de confianza y protección que les permitirá extremar sus preocupaciones, temores, experiencias, evitar minimizar o ignorar estas situaciones. Escuchar Escuchar a tus hijos, hijas, esto ayudará a crear un ambiente de confianza y de protección. Enseñar a los niños y adolescentes a identificar que conductas como el bullying eh, son, se están violando tus derechos humanos. Para evitar eso, se suma la violencia para evitar que se sume la violencia como una conducta normal. Identificar a los niños y niñas y adolescentes que sufren de acoso o violencia y a quienes lo llevan a cabo. Canalizar a los alumnos y a las familias a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de su municipio o entidad federativa. Dialogar con el padre, madre, tutor, familiares o ciudadanos de las personas involucradas en formas separadas para evitarse una confrontación entre familiares de las y los estudiantes. Abstenerse de suspender, expulsar u ordenar el cambio de escuela de los alumnos involucrados, ya que además de ser medidas que no solucionan el acoso escolar, contribuyen a una violación del derecho de la educación. Si detectas que tu hija o hijo sufre acoso, enfréntalo con firmeza. No lo culpes. Si le Otórgale confianza y seguridad y hazle saber que puede contar contigo para enfrentar esta situación. Denunciar de inmediato ante las o los profesores o las autoridades escolares, solicitando que apliquen protocolos para aprender el acoso escolar y tomen medidas para salvaguardar la integridad de las niñas, niños y adolescentes involucrados. Recuerda que ellos son responsables. Busca ayuda. Si en tu escuela o institución no atienden tus inquietudes, puedes acudir a distintas unidades como la unidad de atención de maltrato y abuso infantil en la Ciudad de México u otras instituciones que te pueden ayudar. Promover en escuelas, promover en las escuelas las acciones para prevenir y detectar y atender la violencia escolar, incluyendo promoción de convivencia em, escolar armónica, la resolución pacífica de conflictos, las enseñanzas de los derechos humanos, lo cual permitirá un ambiente en que niñas, niños y adolescentes identifiquen las conductas de violencia, denuncien y no se conviertan en cómplices de las mismas. Si la violencia, si la violencia requiere una denuncia, no solo pueden denunciar niñas, niños, adolescentes o receptores del acoso.
También pueden denunciar si su papá o mamá, cualquier familiar o todos en conjunto, personal, docente, directivos o administrativo de la escuela, mamá, papá o familiar de la persona que genera acoso, si se percata de la situación, su mejor amigo o todos los amigos de la escuela, cualquier integrante de la comunidad escolar. La mayoría de las identidades federativas cuentan con leyes para prevenir y erradicar el acoso escolar, em, en las que se contemplan directrices para elaborar planes de intervención, obligaciones, competencias de las autoridades y sanciones al personal docente en caso de incumplimiento. Y si se requiere de acudir a otras instancias, tenemos, por ejemplo, el área de quejas em, del órgano interno del control en la Secretaría de Educación Pública, que nos brindan teléfonos como el 0155 3601 8650, extensiones 66224, 66250, 242, 66243, 66244 y la alada sin costo 01800 22 88 308. Otra institución que nos puede ayudar es la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. La Secretaría de Educación Pública puso en marcha la página de internet www.acosoescolar.c.gov y la línea telefónica 01800 11 22 676. También está la red por los derechos de la infancia en México. También la Comisión para ponerle fin a la forma de violencia contra niños, niños y adolescentes. Es coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva. El objetivo de esta comisión es articular las principales iniciativas y procesos gubernamentales en materia de prevención, protección, atención y respuesta a la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes, entre otras instituciones a las cuales podemos acudir. Para emplear el tema, a continuación les presentaré una infografía tratando de exponer los puntos más importantes y después un podcast. Bueno, en la infografía no se ve muy bien, pero aquí tenemos, esta infografía está pegada en el plantel de la Prepa 8, por si la quieren igual consultar. Aquí tenemos el derecho, que es el derecho a la educación y violencia, que según la Constitución mexicana establece el artículo 3º de que toda persona tiene derecho a la educación. ¿Por qué es importante este artículo? Pues como ya mencionamos, expende de la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, la Ley General de Educación y también se emana del Sistema Educativo Nacional. Se basa en el respeto de dignidad de las personas con un enfoque de los derechos humanos y la igualdad sustantiva. La educación tiene que ser obligatoria a nivel básico hasta media superior con algunas restricciones. Tiene que ser pública, laica, gratuita, universal, democrática, nacional. Contribuirá a la mejora de una convivencia humana. Tiene que ser equitativa, intercultural, integral y de excelencia. Se viola este derecho, como ya vimos, cuando se pierden clases por paros magisteriales, también al cobrar cuotas voluntarias, cuando no se ofrece una educación de calidad por parte del Estado, cuando en muchas comunidades indígenas los maestros ignoran la lengua y cultura de la comunidad, así como por las deficiencias del diseño y ejecución por políticas públicas en materia de educación que no se atienden condiciones estructurales para el sistema. Si se viola este derecho, se puede acudir al área, como ya habíamos visto, al área de quejas del órgano interino del control de la Secretaría de Educación Pública, o también nos sugiere marcar a los números que ya mencionamos, que nos puedan asesorar. Hola, yo soy Ana Ortega y el fin de este podcast es informarles sobre a dónde pueden acudir si son víctimas de violencia escolar o conocen a alguien que esté siendo víctima. Bueno, pues la violencia escolar, también conocida como acoso escolar o bullying, se refiere a una forma de agresión repetida y sistemática que ocurre en un ambiente escolar entre estudiantes. Este tipo de violencia puede manifestarse de varias maneras,
como el acoso verbal o físico, la exclusión social, el ciberacoso, la difamación, el chantaje, entre otras. Aunque otra rama de la violencia escolar es cuando se pierden días de clases por paros magisteriales. También al cobrar cuotas en escuelas públicas, cuando no se ofrece una educación de calidad por parte del Estado, o cuando en muchas comunidades indígenas los maestros ignoran la lengua y la cultura de la comunidad, así como las deficiencias del diseño y la ejecución de las políticas públicas en materia de la educación que no atienden las condiciones estructurales del sistema. La violencia escolar puede tener efectos graves en el bienestar emocional, físico y académico de las víctimas, así como en la salud mental de los agresores. Además, puede afectar negativamente el ambiente escolar y el aprendizaje de los estudiantes. Es importante que se tomen medidas para prevenir y abordar la violencia escolar, incluyendo programas educativos, apoyo a víctimas, intervenciones disciplinarias y la promoción de un ambiente escolar seguro y respetuoso. Bueno, pues hay distintas áreas, organizaciones, instituciones que nos pueden ayudar con estos temas. En este podcast yo les hablaré sobre qué es y qué hace el área de quejas del órgano interno del control en la SEP. Es una autoridad administrativa facultada para recibir, investigar y canalizar las quejas o denuncias, solicitudes y sugerencias relacionadas con la actuación de los servidores públicos en la Secretaría de Educación Pública, y con la cual pues están los trámites pertinentes y los servicios también necesarios. Esta misma organización nos asesora con respecto a cómo interponer una queja o denuncia, para la cual nos sugieren marcar al teléfono 0155 3601 8650, extensiones 66224, 66242, 66243 o 66244, y la alada sin costo 01800 22 88 360. Toda persona física o moral que presencie o resulte afectada directa o indirectamente con la conducta indebida de un servidor público de la Secretaría de Educación Pública puede presentar una queja o denuncia de manera personal, escrita, telefónica, vía correo o formato electrónico. Es importante que las víctimas denuncien. Puede llegar a ser un trámite pesado, pero es importante hacerlo para que los agresores puedan llegar a tener las sanciones correspondientes al delito que cometieron, y para poder lograr un ambiente escolar más respetuoso, en donde las niñas, niños y adolescentes puedan desarrollarse de una forma sana. Espero que les haya servido esta información y pues muchas gracias a todos por escuchar. Adiós. Espero que esta conferencia les haya ayudado a ampliar más sus conocimientos sobre este derecho y les sirva para información, y les sirva esta información para que si ustedes están sufriendo de violencia, pues sepan a dónde acudir o si conocen a alguien. Esas son mis fechas de consulta y pues muchas gracias por su atención.